Bueno, empecemos entonces con la unidad 9, la última unidad. Esta, de alguna manera, es una capa que ya conocemos, o que por lo menos hemos escuchado hablar bastante, aunque por ahí no sabíamos que estábamos hablando de esta capa de aplicación, la famosa capa de aplicación, pero en definitiva esta capa es la que interactúa con los usuarios, con los clientes, con los que están tratando de utilizar el protocolo de red. Eh, entonces, como para, siguiendo nuestro grafiquito de siempre, estamos en la última capa, y vuelvo a repetir para que quede claro, estas últimas tres capas están pintadas del mismo color en este gráfico, dando a entender de que las funciones de estas tres capas en muchos protocolos reales, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos hablando del modelo OSI, y como su nombre indica es un modelo, no indica explícitamente que esto sea un protocolo, es un modelo, pero en la mayoría de los protocolos basados en el modelo OSI, existe una capa de aplicación grande que involucra estos últimos tres niveles que estuvimos viendo en estas últimas tres clases. Pero hoy vamos a ver la capa que el modelo OSI explícitamente le pone el nombre de capa de aplicación y cuáles son sus funciones, eh, y ya nos vamos a dar cuenta que son cosas que seguramente ya conocemos o escuchamos hablar. Entonces, ¿cuál es el objetivo, como siempre, de esta capa de aplicación? Proporcionar al software desarrollado por los usuarios una interfase para acceder a todas las demás capas, definiendo los protocolos que son estándar para el intercambio de datos. O sea, resumiendo ese concepto, en primer lugar es la capa que está en contacto con los usuarios, ¿sí? Los usuarios que desarrollan software por arriba, ¿está? Eh, y, y pretende darle una interfaz estándar para que esos usuarios puedan hacer uso de todo este modelo OSI, o los protocolos definidos por el modelo OSI. Entonces, básicamente, si queremos resumir cuáles son las funciones de esta capa de aplicación, es la de estandarizar protocolos. Esa es la función principal. Es decir, brindar una serie entiendo que les queda claro que es un protocolo estándar. Un protocolo estándar es un protocolo que está que es ampliamente conocido por el mercado, por todo el mundo, y que está considerado como una norma o algo estándar. Si yo les digo, por ejemplo, ya que enseguida lo vamos a ver, pero si yo les digo cuál es el protocolo estándar para una página web, imagino que ustedes me van a contestar, y bueno, sí, yo sé cuáles son los protocolos de una página web, y van a decir, el protocolo estándar es HTML, ¿sí? Sobre HTML podemos montar otros protocolos como JavaScript o alguna de ese tipo de cosas, pero el protocolo básico estandarizado para una página web es HTML. Es muy probable que no exista una página web que no tenga algo de HTML, ¿sí? Aunque pueda tener otras cosas mezcladas, ¿sí? Para darle más interactividad o para darle un desarrollo visual más interesante, pero en definitiva las páginas web están basadas en el protocolo HTML. Entonces, eso es lo que hablamos cuando decimos estamos hablando de un estándar, ¿sí? Y aprovecho para mostrarles este grafiquito del cual ya habíamos hablado, me parece como un interesante resumen de lo que es el modelo OSI, ¿no? En donde yo tengo acá datos, ¿sí? Estos datos son los datos que el cliente quiere transportar al otro punto, ¿sí? Al destino. Entonces, estos datos entran sí o sí por la capa de aplicación. ¿Y cómo entran? A través de un protocolo estándar. ¿Está? O sea, en realidad puede entrar a través de cualquier protocolo, sea estándar o no. El problema es si el otro extremo, si yo uso un protocolo que no sea estándar, el problema es saber si el otro extremo lo va a poder entender, o si va a tener un software para esto, ¿sí? A lo sumo podré diseñar mi propio protocolo y
después tratar de que sea un estándar. Si el protocolo es bueno y la gente lo empieza a utilizar, en algún momento se convertirá en un estándar. Pero volviendo a este grafiquito, el concepto es que el usuario inserta datos en la capa de aplicación, la capa de aplicación le agrega un header, ¿sí? En realidad, por una cuestión gráfica, digamos, acá está el header como si la capa de aplicación tuviera un header grande, ¿no? Pero en realidad no es que sea tan grande, sino que se va agregando un poquito de información, y cada una de las capas le va agregando su propia porción de encabezado, ¿sí? Entonces la capa de presentación tendrá el suyo, la capa de sesión el suyo, y así sucesivamente. Cuando nosotros llegamos a la capa de enlace, ¿sí? Esto que está conformado acá es lo que conocemos con el nombre de trama, y es lo que posteriormente se transporta a través de la capa física en forma de bits. ¿Está? Entonces, bueno, básicamente este grafiquito tiene la idea de establecer una nomenclatura común, es la misma nomenclatura que utiliza el libro, en donde a nivel de la capa física tenemos bits, a nivel de la capa de enlace tenemos tramas, a nivel de la capa de red tenemos paquetes, o se le nombra, se le dice, lleva el nombre de paquete, y después en las capas superiores, en realidad también lleva el nombre de paquete, pero paquete de la capa de transporte, paquete de la capa de sesión, paquete de la capa de presentación, ¿sí? Esto que está acá, el TPDU, SPDU, PPDU y APDU, son la nomenclatura que usa el libro, ¿sí? O sea, unidad de datos en la capa de aplicación, unidad de datos en la capa de presentación, unidad de datos de la capa de sesión y unidad de datos de la capa de transporte. En general nosotros le ponemos el nombre de paquete a nivel de la capa de transporte, paquete a nivel de la capa de sesión y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, entonces, como dijimos, resumiendo, en la capa de aplicación se ocupa de estandarizar protocolos para que puedan ser usados, o sea, para que sea fácil usarlos, para que los usuarios puedan hacer desarrollos de software que utilicen estos protocolos de red en forma estándar. Y entonces lo que vamos a ver a partir de ahora son algunos protocolos, son infinidad de protocolos los que hay acá en esta capa de aplicación. De hecho, la capa de aplicación es una capa que está creciendo permanentemente porque los protocolos se siguen estandarizando, se siguen escribiendo normas sobre estos protocolos, así que van a seguir apareciendo protocolos. Vamos a ver algunos, los que son más comunes, los que de alguna manera a nivel de estudiar algo de redes nos interesan. El primero de ellos, y sin ningún lugar a dudas, es el protocolo más conocido, el más importante, de esta capa, se llama DNS, me imagino que ya lo habrán escuchado nombrar. Este DNS esto significa Domain Name Service, o sea, servicio de nombres de dominio. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo estándar? Básicamente es darle a los números con los que nosotros identificamos a los nodos un nombre. ¿Sí? Ustedes saben que a nivel de la capa de transporte y de red, para que yo pueda conectarme con un servidor, tengo que conocer su dirección. ¿Y esta dirección qué va a ser? Bueno, un número puede ser, normalmente va a ser un número. En el caso del protocolo TCP/IP será un número IP. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si yo para todas mis aplicaciones me voy a tener que acordar el número IP del servidor de destino, la cosa se empieza a complicar. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, ¿por qué no le ponemos nombres a los servidores? ¿Sí? Entonces, en una primera aproximación, lo que se hizo fue establecer un archivo que se denomina host, y que hoy en día, si ustedes lo buscan en sus máquinas, todavía existe por una cuestión de compatibilidad, y sigue siendo todavía muy importante, y que de alguna manera es un archivo de texto que tiene en cada línea un par nombre, número IP. ¿Sí? Entonces, cuando utilizo la nomenclatura de número IP, refiriéndome al protocolo TCP/IP porque es el que más se conoce, pero bueno, esto podría ser
no sé, un número IPX o cualquier otra cosa de otro protocolo. Pero en definitiva, el archivo este host lo que tiene es un par nombre-número. De tal manera que cuando la idea original era si yo en vez de buscar al servidor por su número, lo busco por su nombre, tengo algún lugar donde está la traducción y me dice, cuando usted busque el nombre fulano de tal, ¿sí? En realidad se está refiriendo a la dirección de destino número XXXX. Ese es el objetivo de este archivo. Esto, bueno, se armó así al principio porque eran poquitos servidores, ¿sí? A medida que Internet fue creciendo y que la cantidad de equipos, de servidores y de números IP creció en forma exponencial, este archivo host se reemplazó por un sistema jerárquico. ¿Por qué se hace un sistema jerárquico? Básicamente para que, eh, para que esto sea un proceso rápido y para que no haya un solo archivo enorme con todos los nombres. Entonces lo que se dijo, lo que se pensó originalmente fue, bueno, distribuyamos esta relación nombre-número en, en todo Internet y que cada uno pueda manejar su parte del asunto. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Entonces, en primer lugar, lo que se definió es un sistema jerárquico de nombres. ¿Sí? Esto ya lo conocen ustedes, así que no voy a entrar mucho en detalles, pero ustedes saben que los nombres de dominio que hoy conocemos tienen, empezando de atrás para adelante, tienen primero el país, después el tipo de dominio y después el nombre de dominio propiamente dicho. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen, no sé, pepe.com.ar, donde los últimos 2 dígitos identifican al país, ¿sí? Los siguientes 3 dígitos identifican al tipo de dominio, que puede ser de estos tipos, y hay algunos más que no están acá, por eso hay puntitos suspensivos. Pueden ser com, pueden ser edu, pueden ser go, pueden ser mil, org, etcétera, etcétera. Y todos los que yo quiera, ¿sí? En definitiva, hoy en día cada manager de dominio define qué tipos quiere tener. ¿Está? Inclusive hay países que autorizan, como es el caso de Argentina y otros también, a que no exista el tipo de dominio. Entonces yo puedo tener un dominio que se llama pepe.ar, ¿sí? Sin que esté identificado que es de tipo comercial o que es de tipo gubernamental o que es de tipo militar, etcétera, etcétera. También se puede, ¿sí? Simplemente se obvia esa parte. Y por último está el nombre del dominio propiamente dicho, ¿sí? Que es una palabra, ¿sí? Que puede ser, bueno, cualquier cosa, tiene una limitación, ¿sí? No me acuerdo si tiene una limitación de 50 caracteres o 64 caracteres, no me acuerdo exactamente cuál es la limitación que tiene, pero tiene una limitación en cuanto al largo, pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa menos un punto, por ejemplo, porque los puntos son el sistema que se utiliza para separar cada una de estas partes, ¿sí? Entonces ustedes tienen el pepe.com.ar. Entonces, obviamente, el punto y otros signos de puntuación no pueden ser utilizados dentro del nombre del dominio específicamente, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se estableció un sistema de nombres genéricos. Y en segundo lugar, se estableció un sistema jerárquico de guardado de esta relación nombre-número. Entonces, para esto, lo primero que hay es, ya nos pasamos, lo primero que hay es lo que se denominan los root servers, que los root servers son como la primera entidad, por eso se llaman servidores raíz, son la primera entidad donde guarda el primer nivel de relación de los dominios. Es decir, en los root servers, por ejemplo, hay una tablita, es como si fuera un archivo host, que lo único que tiene es eh, cuáles son los servidores que manejan, cuál es el número IP de los servidores, de él o los servidores que manejan cada uno de los países, ¿sí? Entonces yo en los root servers
puedo tener, bueno, no sé, si el país es EU, Estados Unidos, o no tiene país, como ustedes saben que funciona para Estados Unidos, entonces los servidores raíz son fulano, mengano y sutano. Si el nombre del dominio tiene un punto .ar, los servidores que manejan el punto .ar son este otro número. Entonces, bueno, esos root servers son fundamentales, ¿sí? Porque es el primer nivel. Por eso, normalmente los root servers están ubicados en lugares estratégicamente definidos, son búnkers donde poca gente sabe dónde están, y además de eso, están replicados a lo largo de todo el mundo. Es decir, esta información, en este momento creo que hay 21 root servers, si no me equivoco, o por lo menos lo que había hace un par de años. Había 14, después empezaron a sumar otros más, pero en definitiva los root servers son los servidores principales. ¿Qué información tienen estos root servers? Bueno, como les dije, básicamente, quiénes se dedican a manejar cada dominio. Entonces, si yo estoy buscando un dominio pepe.com.ar, ¿sí? Lo primero, si yo no tengo la menor idea quién maneja el pepe.com.ar, me voy primero, empiezo del lado de atrás del dominio y busco .ar. Entonces me voy a preguntarle a alguno de mis root servers, ¿sí? ¿Quién maneja el .ar? Entonces eso me devuelve un número IP. Entonces voy a ese número IP y le pregunto quién es el que maneja pepe.com.ar. Entonces, ahora ya sé que le tengo que ir a preguntar. En el caso de Argentina, los servidores de dominio están manejados por una entidad del Ministerio del Exterior, que se denomina nic.ar, ¿sí? Network Information, ¿sí? Eh, ese NIC es quien se ocupa de hacer el management de dominio. Sin embargo, ellos tampoco tienen toda la información del dominio pepe.com.ar, porque pepe.com.ar puede tener, no sé, varios subdominios, por ejemplo, el www.pepe.com.ar, o puede tener otro dominio que se llame mail.pepe.com.ar, etc. Entonces, eh, los servidores de NIC Argentina lo que me van a decir es quién es el manager del dominio pepe.com.ar, que puede ser cualquiera, no sé, un proveedor de internet, puede ser una persona física, no importa, ¿sí? Claramente esa persona física o ese proveedor de internet tiene que tener un servidor donde haya un servidor de nombres, y este servidor de nombres me va a decir, eh, ahí sí, con todo detalle y con toda especificidad, eh, dónde, en qué IP tengo que ir a buscar el www.pepe.com.ar. ¿Sí? Entonces, básicamente, eh, ¿cómo funciona esto? Cuando yo escribo en el navegador www.pepe.com.ar, ¿qué es lo primero que hace mi navegador? Para poder mostrarme esa página web necesita saber en qué IP está www.pepe.com.ar. Entonces, le va a preguntar a un servidor de nombres, ¿sí? Que ese servidor de nombres puede ser de mi proveedor de Internet, por ejemplo, ¿sí? Es algo que configura mi proveedor cuando me da el número IP, me dice quién es el servidor de nombres más cercano que yo tengo. Entonces, ese servidor de nombres se va a ir a fijar si sabe quién es pepe.com.ar. Si no lo sabe, lo primero que hace, dice, bueno, no tengo la menor idea de quién es pepe.com.ar, le va a preguntar a algún root server. La lista de los root servers, por supuesto, cualquier servidor de nombres que yo configure, le tengo que poner la lista de los root servers, ¿sí? Es una lista, los IPs de esos root servers son públicos, ¿sí? Es un archivito con 20 o 20 y pico de entradas, nada más. Entonces, empiezo por el primero y le pregunto, che, ¿vos sabés quién es pepe.com.ar? Entonces, el root server me va a contestar, termina en .ar y por lo tanto lo maneja Cancillería Argentina. Entonces me va a dar el IP de Cancillería Argentina. Entonces el servidor de nombre a continuación va y le pregunta al servidor de Cancillería Argentina, che, ¿quién maneja pepe.com.ar? Y el servidor de Cancillería Argentina me va a contestar con un número IP que va a ser el número IP del servidor, específicamente de algún proveedor de Internet o de alguien que tiene levantado ese servidor. Obviamente, si ese servidor estuviera caído, me va a dar un error y no va a haber respuesta, ¿sí?
Y si no, voy a obtener quién es el IP. Entonces el navegador lo que hace, apunta al puerto 80, que es el puerto específico de las páginas web, apunta al puerto 80 de ese número IP que me acaban de devolver, y si todo funciona bien, me va a mostrar la página web que yo estoy tratando de ver. Por supuesto, esto pasa todo en background, ustedes ni se enteran de esto. ¿Sí? Ustedes ponen la dirección, le dan enter y de golpe empieza a aparecer la página web. Pero internamente, lo primero que se hizo, se resolvió, eso lleva el nombre de resolver el DNS, significa que lo primero que tuvo que hacer ese navegador para poder encontrar dónde está esa página web es resolver cuál es el número IP a donde tiene que ir a buscar. Si no tiene un número IP, no puede buscar la información. Otra cosa interesante del sistema de DNS es que cada uno de los servidores de nombre por los cuales yo fui pasando suele mantener un caché. ¿Qué significa un caché? Significa una tabla temporal donde guardo consultas que me hicieron otros. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo primero fui al servidor de nombres de mi proveedor de internet y le pregunté por pepe.com.ar? El segundo que pregunte por pepe.com.ar ya no va a hacer toda la búsqueda hasta el root server, pasando por Cancillería y volviendo, sino que simplemente me va a devolver ese primer servidor, como ya tiene la respuesta, me va a devolver la respuesta que yo ya tenía guardada, ¿sí? Acelerando todo este proceso, ¿sí? Y evitando tráfico innecesario. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a guardar esta relación nombre-número? Básicamente por el tiempo que esté configurado en el servidor de destino. O sea, aquel que maneja el dominio pepe.com.ar es quien va a tener que configurar cuánto tiempo va a mantener, cuánto tiempo los cachés van a mantener este nombre. Entonces, normalmente se pone un día. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la desventaja? Significa que si a mí se me ocurre cambiar, porque no sé, se me ocurrió cambiar el IP del servidor, donde tengo la página esta pepe.com.ar. Entonces, tengo otro número IP. Entonces voy y corrijo en mi servidor de nombres, el servidor que maneja ese dominio, corrijo el IP. Y es probable que durante un día, ¿sí?, esa página no se vea bien desde algunos lugares, hasta que se venzan los cachés de cada uno. Eso es lo que se suele denominar la propagación de un cambio de dominio. ¿Se entiende esto? ¿Me confirman si se entiende? Entonces, bien, cuando ustedes escuchen, que hay un tiempo de propagación de dominio, básicamente tiene que ver con esto. Tiene que ver que, bueno, normalmente se configuró en un día, ¿sí? Se configuró en un día el tiempo de vida de ese dominio, entonces va a tardar al menos un día, ¿sí? O sea, va a tardar como mucho un día, perdón, para propagarse este dominio y que los servidores puedan tener este cambio que yo hice. ¿Está? Bueno, eso es básicamente hablando de protocolo de DNS. El segundo protocolo que vamos a ver se denomina SNMP. Tal vez no sea un protocolo muy conocido por ustedes, pero es un protocolo muy importante en el manejo de redes. SNMP significa Simple Network Management Protocol. Traducido sería protocolo simple de manejo de redes. ¿Sí? Básicamente es un protocolo estandarizado para hacer management de dispositivos de red. ¿Sí? Voy a pasar rápido acá porque no tiene demasiada importancia cómo funciona. Básicamente tiene 4 componentes: los nodos administrados, las estaciones administradoras, el protocolo y la información que circula con ese protocolo. Los nodos administrados básicamente son dispositivos de red. Ejemplo, un router, un switch o cualquier otro dispositivo que tenga algún tipo de conexión de red, ¿sí? Y que si este dispositivo maneja el protocolo SNMP, va a tener la posibilidad de ser administrado por una estación administradora. ¿Qué es lo que tiene una estación administradora? Básicamente tiene un software
que me permite ver en forma gráfica el estado de los nodos administrados, ¿sí? Y después, bueno, está la información de administración, que es una especie de base de datos que tiene cada dispositivo, cada nodo administrado, tiene una cierta información. Es decir, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si se trata de un switch, esa información de administración tiene básicamente cuántas bocas tiene el switch, qué velocidades soportan las bocas del switch, eh, si, no sé, si tiene posibilidad de hacer filtrado de paquetes a nivel del switch o no, etcétera, etcétera. O sea, depende de cada dispositivo. A ver, si yo tengo como nodo administrado una impresora, ¿sí? Por ejemplo, entonces esa impresora va a tener otro tipo de información de administración que un switch, porque es otro tipo de dispositivo, pero también puede ser una impresora conectada a la red. Entonces, ¿qué tipo de información de administración va a tener la impresora? Y básicamente si tiene papel, si está en línea, si, no sé, si se le acabó el cartucho, si, no sé, otra información distinta. Y así cada dispositivo que esté conectado a la red va a tener información distinta. Toda esta información está básicamente eh, contenida en lo que llamamos una MIB, M-I-B larga. Esto es Management Information Base. O sea, cada dispositivo, si soporta el protocolo SNMP, tiene embebido dentro de su configuración cuáles son los datos. Tiene embebido esta MIB, ¿sí? Donde tiene los datos de qué dispositivos tiene, si los dispositivos son de solo lectura, si son de lectura o escritura, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces yo con esta información, a través de las entidades, las estaciones administradoras, que como les decía, tienen un software que me permite mirar en forma gráfica los componentes de cada uno de los dispositivos de red, y en los casos en que estos componentes tengan algún dispositivo que sea de lectura-escritura, poder inclusive interactuar con este dispositivo. Es decir, a ver, si yo tengo una impresora, para poner un ejemplo, eh, y la impresora me permite sacarla de línea, ¿sí? Entonces yo eh, voy a tener, supongamos, una característica que se llame online, que puede estar en on o en off. Entonces, si ese dispositivo tiene la posibilidad de hacer lectura-escritura, entonces yo le voy a poder decir a la impresora que se salga de línea o que se ponga en línea, ¿sí? A través de esta estación administradora, usando el protocolo SNMP. Es decir, yo usando el protocolo SNMP le voy a decir, ponete online o salite de línea si no quiero que la usen. ¿Está? Por eso es que esto es un software de administración de red. Yo podría, por ejemplo, configurar velocidades de transmisión en un switch o establecer rutas dentro de un router. ¿Sí? Hay un montón de cosas que se pueden hacer utilizando el protocolo SNMP. Básicamente, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Lo define el dispositivo, el cual estoy tratando de administrar. ¿Está? Lo único que cuando yo como entidad administradora, un software de administración SNMP, yo lo que puedo hacer es primero ver qué dispositivos están disponibles, ¿sí? Haciendo como una llamada de broadcast, y bueno, a ver, quiero saber quiénes son los que están en esta red. Entonces, el SNMP me va a contestar con un stay alive, se llama, o sea, con una respuesta que dice, acá estoy vivo, y básicamente me va a enviar una copia de su MIB, de su base interna, para que yo como entidad administradora pueda saber qué puedo hacer con ese dispositivo. ¿Está? Por supuesto, para hacer todo esto hay una serie de medidas de seguridad que tengo que conocer, o sea, tengo que conocer claves y todo ese tipo de cosas. Pero suponiendo que pasé todas las verificaciones de seguridad, yo podría leer la MIB y podría interactuar usando el protocolo SNMP con ese dispositivo. ¿Eh? ¿Se entendió esto? Básicamente. Bueno, espero que sí, por lo menos no veo ninguna otra cosa. Si hay algo que no se entendió, por favor, prendan el micrófono y me detienen para que les pueda volver a explicar.
Bueno, seguimos con el protocolo SMTP. Este sí lo conocen. Este también empieza con S, es parecido al nombre, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver, de hecho. Esto significa Simple Mail Transport Protocol, ¿sí? Protocolo simple de transporte de correos electrónicos. Es el protocolo que todos usamos cuando mandamos un correo electrónico. Es un protocolo que utiliza el puerto 25, ¿sí? De cualquier servidor de mail, ¿sí? Y este protocolo nos va a permitir la comunicación ordenada de mensaje de texto, ¿sí? Uy, se me fue. ¿Sí? Entonces, tiene dos componentes el protocolo. Tiene por un lado el agente de usuario, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de software de correo electrónico, ¿sí? Sí, Outlook, eh, sí, Thunderbird, cualquiera de ellos. Eso es lo que en esta diapositiva nombra con el nombre de agente de usuario. Y después están los agentes de transferencia de mensajes, que básicamente son entidades que comunican a mi equipo con un servidor, ¿sí? Y a ese servidor con el servidor de destino, ¿sí? El software este es el software que se ocupa del intercambio de los mensajes. Y esto gráficamente funciona de la siguiente manera. Eh, para que tengan una idea, la forma en que funciona el correo electrónico es muy similar a lo que hubiera funcionado una casilla de correo normal. Disculpe, profe. Diga, Disculpe que me interrumpa. Creo que se cortó la imagen, digamos. No ah, sé ¿no si se el ve? resto No, o sea, acá, pero hace 2 segundos se cortó. A ver, vuelvo a ver. Voy a volver para atrás entonces. Vamos a dejar de compartir, después vuelvo a compartir. Ah, se cortó, mira vos. No sabía que cuando... A ver si ahí se vuelve a ver. Sí, ahora sí se ve, profe. Gracias, chicos. Avísenme porque le di un escape sin querer y se me salió de la presentación. Y cuando la volví a poner, se ve que se cortó el compartido. Bueno, les Bien, decía, profe, gracias. gracias a ustedes. El protocolo de correo entonces tiene el agente de usuario, que es el software que ustedes usan en sus máquinas, y el agente de transferencia de mensajes, que básicamente es toda la interacción que ejecutan los servidores para enviar un correo. ¿Y cómo se envía un correo? Bueno, de esta manera. Yo tengo la máquina del origen, el que quiere mandar el correo, que básicamente cuando escribe el correo, eh, ese agente de usuario arma un archivo de texto donde tiene el destinatario, el origen y el mensaje en sí. Entonces, utilizando el protocolo SMTP, mi máquina manda ese correo a mi servidor de correo, ¿sí? En el caso del ejemplo este, se llama smtp.a.org. Este servidor de correo almacena este mensaje. ¿Hasta cuándo? Hasta que tiene la posibilidad de conectarse con el servidor de destino, que en este caso es b.com, ¿sí? Entonces, para saber dónde está b.com, este servidor tiene que hacer una consulta DNS, ¿sí? Acá está la consulta, al servidor, al name server, DNS significa name server, ¿sí? Al servidor consulta cuál es la dirección, el número IP de b.com a través de un registro que se llama MX. MX significa Mail Exchanger, ¿sí? Entonces, pero básicamente es una consulta DNS donde le dice, che, ¿quién es b.com? Que necesito el IP de b.com para mandarle el correo. Entonces, el servidor de DNS le contesta el número IP a quién tiene que mandarle el correo, y entonces recién ahí este servidor se puede poner en contacto con ese número IP y depositar ese archivo de texto con el texto del correo a ese servidor. Y eso se va a quedar almacenado en este servidor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el destinatario, ¿sí? En el caso del ejemplo, esta chica Bea, ¿sí? Tome, ¿sí? Se meta en su agente de usuario, en su software de correo, y utilizando otro protocolo que se llama POP3. POP3 significa Post Office Protocol, o sea, protocolo de oficina de correo se llama, en este caso la versión 3,
usando el protocolo POP3, Bea va a leer si hay mensajes guardados en su casilla de correo, los va a leer, los va a llevar a su equipo y los va a borrar del servidor. En general, eso ya depende de cómo esté configurado, ¿no? Hay servidores que me permiten dejar una copia en el servidor, otros que no. ¿Sí? Entonces, este es todo el circuito de envío de un correo electrónico utilizando en la mayor parte del tiempo el SMTP. En el único momento donde se usa otro protocolo es algo especial, que es el POP3, que se utiliza para leer los correos que están guardados en mi casilla. ¿Sí? Y esos son los dos protocolos que se utilizan. ¿Sí? ¿Cómo hace esto? Lo hace a través de una conversación similar a esta que estamos viendo acá. Entonces, esto es una conversación SMTP, ¿no? Este es el ejemplo, enseguida vamos, digamos, es cómo funciona. Entonces, cada vez que ustedes hacen el emisor establece una conexión con el receptor, el servidor le responde, si está disponible, le responde con esta respuesta, un código 220, ¿sí? Que le dice, estoy ready, estoy listo. El emisor le va a tener que mandar una palabra clave que se llama hello, ¿sí? Y adjuntando cuál es el dominio emisor, o sea, mi dominio. En el caso del ejemplo era a.com. Entonces, una vez que el receptor recibe esto, le responde si ese dominio está permitido, ¿sí? De acuerdo a cómo yo configure el servidor, puedo poner que haya dominios que no estén permitidos, por X causa. Pero si el dominio está permitido, le va a decir server domain, ok, mensaje 250. A continuación, el emisor le pone una característica mail from, ¿sí? Estos son encabezados, se tienen que escribir así como están, y la dirección origen, o sea, quién es el remitente de este correo. Entonces, el servidor le va a responder si ese remitente está ok. A continuación pone un receipt to, RCPT2, que acompañado de la dirección de destino, en donde el receptor le va a volver a decir si ese receptor está ok para él. O sea, básicamente le va a decir si esa persona, esa dirección de destino existe en su base de datos. Si no, le va a decir que no y ahí se termina la comunicación. A continuación se manda un encabezado data y a continuación se empiezan a mandar todo el texto del mail, específicamente. ¿Cómo sabe que termina el texto del mail? Básicamente porque tiene una línea nueva con un punto solamente. Cuando yo mando una línea entera, una línea nueva con un punto al final, le estoy diciendo al servidor, listo, hasta aquí llegué. Este es el fin del mensaje. ¿Sí? Y le vuelve a contestar con un 250 diciéndole el mensaje se aceptó. Finalmente el emisor le dice quit, que vendría a ser salida, y se termina la conexión. Esta es la charla que normalmente tiene lugar internamente entre un emisor y un receptor cuando estoy hablando del mensaje de correo electrónico. Por supuesto que ustedes esto no lo pueden hacer a mano, ¿no? O sea, yo puedo hacer un telnet al puerto 25 de un servidor de mail y hacer todo esto, escribir todo esto a mano, pero no es de lo más cómodo. Por eso es que los software de correo como Outlook, cuando ustedes aprietan enviar el mensaje, componen esta charla, ¿sí? Con toda la información que ustedes le dieron en el correo, y hace esta conversación con el servidor. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo más concreto, ¿sí? De un mail que se manda, digamos. ¿Sí? Fíjense, es lo mismo que lo anterior, pero con direcciones reales. ¿Sí? Entonces, fíjense, mail from, acá está la dirección de correo, le dice OK, receipt to, jones, OK, ¿sí? Hay otra dirección de correo para otro más. Ustedes vieron que ustedes pueden separar las direcciones con punto y coma. Bueno, así se vería estas dos direcciones separadas por punto y coma. Entonces, el primero le contesta que sí, el segundo le dice, ese no está. ¿Está? Entonces, le dice, bueno, listo, voy a mandarle el mail a este señor Brown @bbn Unix ARPA. Envía el mail
¿sí? Y la última línea con un punto, la respuesta OK, y por último se termina la conversación. Esto sería la visualización de una conversación SMTP, si yo pudiera mirarla, digamos, ¿no? En una ventana de Telnet. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto aproximadamente? ¿O más o menos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, pasamos al otro protocolo estándar, que ya también lo conocen, así que lo voy a pasar relativamente rápido, porque ustedes ya saben lo que es el HTML, Hypertext Markup Language, ¿sí? O traducido, lenguaje de marcadores de hipertexto. ¿Qué permite hacer esto? Es un sistema multimedia que facilita el acceso a documentos distribuidos, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, lo vienen en todas las páginas web. Entonces, el HTML es un lenguaje interpretado del cual yo necesito tener un navegador, ¿sí? O un browser para que interprete un archivo de texto. Entonces, dentro de esos archivos de texto yo le puedo definir colores, formatos, puedo insertar gráficos, ¿está? Y puedo también insertar links. Los links, como ustedes saben, son enlaces a otras direcciones web, o sea, a otra dirección, a la dirección que nosotros llamamos como URL, ¿sí? Entonces, todo este protocolo se llama Hypertext Markup Language, ¿sí? Básicamente, hoy en día ya estamos usando la versión 5 de HTML. El HTML empezó con la versión 1, después apareció la versión 3, ¿sí? Y ahora en este momento, a menos que yo no me haya enterado de algo, pero en principio la versión 5 es la versión, ¿sí? que hoy en día se puede utilizar. Y en el medio, esta versión 5 también permite incluir otros protocolos embebidos dentro del HTML, como son el JavaScript y otros protocolos, hay un montón, que se pueden embeber dentro de... Por eso se dice que este lenguaje HTML es un lenguaje abierto, porque permite la introducción de otros lenguajes, ¿sí? Como parte de su sistema de tags, ¿no? Es un lenguaje muy interesante, básicamente porque permite la distribución de páginas web a través de un archivo de texto que es interpretado por un browser o navegador. Es decir, eh, permite un gran efecto de visualización, como dice acá, porque transfiere solo texto, pero ese texto está formateado por tags. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que ustedes quieren poner un texto en donde eh, yo quiero centrar el título y lo quiero poner en negritas, ¿sí? Entonces tengo que utilizar un tag de centrado y un tag de negritas, ¿está? Entonces yo al navegador le voy a mandar simplemente el tag de bold, que es el de negritas, ¿sí? Y el tag de center, que es el tag de centrado, pero todo como un texto. Entonces, cuando el navegador lo interprete y me lo muestre, me va a mostrar el título resaltado y centrado. ¿Está? Les estoy diciendo, por supuesto, lo súper recontra básico del HTML. Hay un montón de tags que no van al alcance de este curso, pero hay un montón de tags que yo puedo usar para hacer distintas cosas y poder hacer que el efecto de visualización que me provee el browser sea muy interesante. Como les decía recién, se pueden incluir gráficos en distintas posiciones, se puede hacer que el texto rodee al gráfico, se puede poner un video, ¿sí? Entonces, la carga de la visualización normalmente recae sobre el cliente, ¿sí? Es decir, el browser, ¿qué es lo que hace? Se ocupa de ir a la página web inicial, trae toda la información. Cuando trae toda la información, aparte de traer el archivo de texto, trae los archivos adicionales, como por ejemplo las imágenes a los cuales puede hacer referencia ese archivo de texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa del lado del cliente? Bueno, como ya les comenté hace un rato, las páginas hacen uso del DNS y el formato URL. El formato URL es ese formato que ustedes conocen, que tiene, donde se escribe primero el nombre del protocolo, en este caso HTTP, dos puntos, doble barra,
después el nombre DNS del dominio al cual yo quiero visualizar, ¿sí? Entonces, como ya les dije antes, cuando ustedes ponen el nombre, va al DNS, le consulta cuál es el IP, se conecta al puerto 80 de este servidor con este número IP y trae ese archivo de texto para poder ser formateado utilizando el browser. ¿Está? Bueno, el HTML desde su primera versión permite hacer referencia a archivos JPG o GIF. Hoy en día no son las únicas dos extensiones que permite el HTML. El HTML5 ya permite un montón de otras extensiones, ¿sí? No solo gráficas, sino de video, de audio, un montón de cosas que se pueden mostrar embebidos dentro del texto, ¿sí? Y otra de las cosas interesantes que ustedes ya saben, y es que los navegadores tienen la posibilidad de mantener un caché, de acuerdo a la configuración que tengan, en donde cuando yo vuelvo atrás, cuando aprieto la flecha atrás del navegador, en vez de ir a buscar toda la página web de vuelta a la anterior, lo traigo del caché, ¿sí? Y este caché, al igual que el caché de DNS, tiene una duración, tiene un tiempo. ¿Ahí está? Como les decía recién, técnicamente el navegador hace una conexión con el puerto 80 del servidor que tiene la página web de destino. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona un servidor web? Básicamente tiene un servicio que escucha en el puerto TCP/80, esperando a que los clientes hagan conexiones entrantes. ¿Sí? Una vez que el cliente, nuestro browser establece la conexión, el servidor, este cliente envía una solicitud, el servidor le envía la respuesta y la conexión se libera, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo. El navegador determina cuál es la URL que solicita el cliente. Entonces yo fui a la barra de mi navegador y escribí, para este ejemplo, www.w3.org. ¿Sí? Lo primero que hace el navegador, consulta al DNS y le pregunta quién es www.w3.org. ¿Quién le contesta? El servidor de DNS, que le devuelve un número IP. Entonces el navegador establece una conexión TCP con el puerto 80 de este número IP que le devolvió el DNS. Y le manda un comando get, ¿sí? con esta dirección, ¿sí? Entonces, fíjense que en la raíz del servidor va a ir a buscar un subdirectorio hypertext, subdirectorio www, y ahí va a buscar un archivo que se llama theproject.html, ¿sí? El servidor envía el archivo de project.html, que es un archivo de texto, como ustedes saben, y se libera la conexión TCP/IP. Ahora, el navegador trata de mostrar el archivo de project.html, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se estarán preguntando acá, ¿y de dónde sacó el cliente este pedazo de la dirección, este hypertext www de project.html? Bueno, la respuesta es que cuando se establece esta conexión TCP con el puerto 80 de este número IP, hay un archivo por defecto que está configurado en el servidor como el primer archivo que yo muestro cuando se establece esa conexión. Y de ahí viene esta cadena, digamos que puede ser, normalmente no es un nombre tan complicado, ¿sí? Este es un ejemplo que saqué del libro, pero normalmente el archivo principal se llama index.html, ¿sí? Entonces, y está en la raíz. Entonces, normalmente el navegador lo único que va a hacer es pedir get index.html y ya. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo, el navegador muestra el archivo de project.html y lo que hace, abre conexiones para traer todas las imágenes que pudieran estar referenciadas en el archivo de project.html. O sea, si en el medio de ese archivo de texto había una referencia a una imagen, nuevamente el servidor va, abre una conexión con otro get, busca el archivo, lo trae para poder mostrarlo y me lo pone en la posición que corresponda en el medio de la página web, cosa que yo no me doy cuenta, yo miro y ya veo la página web toda formateada. Bueno, todo ese trabajito se ocupa el navegador. Consultas, estamos justito sobre la hora. ¿Se entendió esto?
¿Hay alguna consulta que quieran hacer? Bueno, justo se nos está acabando el tiempo, así que chicos, les pido que peguen una leída de todo esto, miren los apuntes, anótense las dudas. Lo que me pasa siempre es que ustedes no aprovechan ese momento de la consulta del miércoles intermedio antes del parcial. Entonces, por favor, anótense las dudas que tengan cuando vayan leyendo. Así el miércoles que viene aprovechamos esta hora para que se saquen todas las dudas y aplicar todo lo que les quede. ¿Sí? Así que, bueno, por ahora los libero. Vamos a detener la grabación y listo.